En estos momentos nos encontramos con Joselo Andrade, director ejecutivo del IEP y economista. Bienvenido, Joselo. Bienvenido a Cabina de Fuego News. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Adelante. Sí, por supuesto, para ir comenzando sobre hablar un poco sobre la economía, ayer el presidente Daniel Noboa concedió una entrevista a una radio amiga y estuvo conversando y dialogando sobre algunos temas de seguridad, pero me voy a enfocar en los temas económicos. Habló sobre Colombia, dijo que Colombia tiene el peor déficit del balance comercial y pues aún no se ha dialogado sobre la tasa de seguridad del 30% que se incrementó al 50%. ¿Cuál es su lectura sobre todo esto? Bueno, toda interrupción al comercio, toda interrupción a la cooperación natural entre sociedades y entre individuos es mala, es equívoca, no importa la justificación. Hay que mencionar mil veces que no importa si lo hace Donald Trump o si lo hace el presidente Noboa, toda medida que interrumpe el comercio entre sociedades, entre individuos, disminuye las posibilidades de sus ciudadanos, encarece la vida innecesariamente y de hecho desde la política se introducen problemas en la economía, problemas que antes no teníamos y que tenemos ahora. En realidad esta medida, lejos de ayudar a mejorar la inseguridad, tenemos que ser claros, ayuda a empeorarla. ¿Y por qué? Porque da la casualidad de que el comercio que promueve la prosperidad en su ausencia promueve la pobreza. Es así de sencillo. Entonces, si queríamos resolver problemas de naturaleza, de seguridad, pues teníamos que hacerlo de una manera diferente. Sentarnos con el presidente de Colombia y decir, hablemos claro, hagamos determinadas cosas y no empezar una guerra comercial ahí donde hay cooperación. Qué gusto poder compartir contigo. En esta misma Nuevo. entrevista, el presidente Noboa, si quieres, como justificaba su medida diciendo que el sector privado nacional y la industria local ecuatoriana pues había visto incrementadas sus ventas y que decía, ¿dónde se ha visto que una industria nacional agremiada promueva la competencia si lo que le estamos dando es una protección? Y yo creo que esto habla muy mal del presidente Noboa y de su formación económica, muy bien del empresario ecuatoriano que ha salido a defender la competitividad. Pero ¿cuál es tu lectura sobre estas declaraciones? Bueno, tú lo acabas de decir, debería destituir a sus asesores económicos, puesto que de economía no saben mucho. O sea, si la pelea es geopolítica, si trata de alinearse a, a la política exterior del presidente Trump, ok, listo, lo está haciendo, está muy claro. Pero si pretende justificar esto en aras de mejorar la seguridad, no lo va a hacer. Si cree que con esto va a mejorar, no sé, la industria nacional o va a protegerla, que destituya a todos sus asesores económicos. Ese es el titular, punto. Ya no tiene a una manada de personas que no entienden de economía o que entienden de economía lo que el prófugo de la justicia entiende por economía. Entonces, en esa área no hay nada que hacer. O sea, definitivamente la pelea está perdida si no entendemos que el comercio es precisamente el principal elemento que promueve la prosperidad, el desarrollo y con la prosperidad y el desarrollo se disminuyen los problemas de inseguridad. Las sociedades más adelantadas, las sociedades desarrolladas, los países europeos, digámoslo así, que lideran en los rankings mundiales de crecimiento económico, los que lideran en los rankings mundiales de crecimiento económico, no tienen problemas de seguridad. Y si queremos resolver nuestros problemas de seguridad, no va a ser convirtiéndonos en un país más pobre de manera artificial, como está sucediendo en esta área, en este elemento, en este tema en particular. Acá lo que hemos logrado es que la política se interponga entre dos sociedades y en estas dos sociedades artificialmente Colombia y Ecuador se están convirtiendo en países pobres relativamente gracias a esta medida. Felizmente es el único desacierto en materia comercial que tenemos, puesto que en otras áreas tenemos acuerdos comerciales que están avanzando y que de alguna manera explican el incipiente crecimiento que hemos tenido, no en este último minuto, sino a lo largo de este último tramo del tiempo, le hace los últimos gobiernos. No, yo te voy a contradecir ahí un puntito muy corto y es el segundo desacierto en materia comercial que le encuentro a este gobierno, porque si bien firma ¿Ya? macrotratados de libre comercio, no olvidemos que hace poco nos clavaron un arancel de $20 también para las Ah, tarifas courier, claro. que representaba Bueno, sumas millonarias para pequeños productores y pequeños comerciantes. Entonces, tien- tien- va dos tien- tiene strikes.
Tienes toda la razón, pero sí, sí, tienes toda la razón. No se puede justificar ese tipo de cosas, pero tal vez en el pasado había pasado de agache, se cuestionó en algún instante, bueno, se dijo, pero ahora, no sé, es terrible, es terrible. No tiene justificación económica toda medida que entorpezca el comercio. Es así de sencillo, eso deben entenderlos todos. O sea, si hay algún estudiante de economía en este momento, tome nota. Toda barrera comercial introduce distorsiones que generan pobreza y aumentan todos los problemas que tenemos en la sociedad ecuatoriana. Más claro imposible. José Lo, muy buenos días. Es un enorme placer poder conversar con usted sobre estos temas económicos y manteniendo el hilo de que justamente el mercado es un sistema de intercambio de derechos de propiedad y es de manera voluntaria. Al momento de tú introducir un impuesto generas una distorsión al sistema de precios. Por ende, ahí se terminan denominando los supuestos fallos del mercado que no existen. No es cierto que al final, al cabo, los aranceles que se imponen, sí, los termina pagando el ciudadano ecuatoriano con precios más altos. A ver, de alguna manera se distorsionan las cosas de forma tal que terminamos pagando un poco más, ¿ya? Pero como el billete no se estira, supongamos que tú tienes $100 para comprar 4 o 5 cosas y una de ellas se encarece, pues vas a tener que renunciar a otras. Entonces, en términos prácticos, si el ecuatoriano decide o necesita comprar algo desde Colombia que por efecto de esta medida se encarece artificialmente, pues terminamos comprando menos de otra cosa, es decir, ahora somos más pobres en términos relativos. Ahora, yo quisiera hacer una mención brevísima acerca de lo que tú dijiste, fallos de mercado. Y la verdad es que los fallos de mercado son lo que resulta de una definición idílica de cómo funcionan los mercados en el mundo real. Y lo voy a poner así. La economía neoclásica te dice que en un mercado perfecto, donde existe información perfecta, donde todos sabemos lo que va a ocurrir, donde se toman las mejores, o mejor dicho, las decisiones económicas más efectivas, pues vivimos en un mercado de competencia perfecta. Ese mercado no existe. Y como no existe, todo lo demás parece un fallo. No existe información perfecta, tenemos información asimétrica. No existe conocimiento perfecto, redunda en información asimétrica. No tomamos las decisiones más adecuadas, pues desde luego operamos en un sistema con incertidumbre. Al final, producto de una definición que no existe, para un mundo que no existe, que se encuentra en los modelos de papel de ciertos economistas, terminamos viviendo en un mundo repleto de fallos de mercado, entre comillas, donde la intervención estatal es lo que está a la orden del día. A la larga eso le sirve más a cualquier marxista y comunista que a un economista que entienda de cómo funcionan las cosas en la economía. Economista, desmarcándome un poco sobre el tema de Colombia y yendo ya sobre el impacto económico de la guerra de Irán sobre el precio del petróleo, ¿cómo influye el conflicto en el precio internacional del petróleo? O sea, ¿cómo influye el alza del barril de petróleo que podría superar los 100 e incluso llegar a 150 en caso de un bloqueo del Golfo Pérsico? Bueno, vamos por partes. En efecto, ya la barrera de los $100 fue superada el día de ayer o días atrás. Sin embargo, después de un anuncio que el mismo Donald Trump hiciera el día de ayer por la tarde, creo, ese precio volvió a bajar de 100 a algo así como 80 y algo. ¿Qué quiere decir esto? Que los precios del barril de petróleo son volátiles y son no más que una especie de termómetro de lo que está pasando en Medio Oriente. Ahora bien, vamos a las finanzas públicas, que supongo es el objetivo de tu pregunta. Las finanzas públicas en el Ecuador sí se ven beneficiadas temporalmente por un aumento temporal, transitorio del precio del barril de petróleo, pero ¿qué nos muestra esto como lección o telón de fondo? Que en el Ecuador siempre dependemos de cosas que no dependen de nosotros. Es decir, acá en el Ecuador están algunos cruzando los dedos para que el precio del barril de petróleo se mantenga artificialmente más alto. Ergo, están cruzando los dedos para que haya conflicto, para que haya guerra, para que la gente esté muriendo en Medio Oriente. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Nuestra suerte debe depender de lo que nosotros hagamos. Debe depender de nuestros acuerdos comerciales, de las reformas que hagamos, de las cosas que hagamos bien. No debemos estar cruzando los brazos para que hayan
problemas en Medio Oriente, para que hayan guerras en Medio Oriente, de manera tal que terminemos parcialmente beneficiados. Debemos recordar algo, les voy a poner un ejemplo, fíjense. En el pasado, cuando el boom económico que nosotros vivimos muchos años atrás, producto de, digámoslo así, del crecimiento económico de la economía china, nosotros vendíamos petróleo, el petróleo se encontraba alto por ese momento y listo, todas las economías, todas las economías que proveían de energía y de bienes a China crecían y crecían bien, producto de lo que es la prosperidad, de lo que es el comercio, de lo que es el crecimiento económico. En este momento tenemos el incremento transitorio del precio del barril de petróleo por concepto de una guerra. ¿Ya? Y las guerras traen muerte, violencia, deterioro económico. Después de una guerra somos más pobres, y lo digo en términos generales. Una economía, el globo se encontrará mucho más pobre, pues habrá destruido cierta cantidad de bienes que luego tendrá que reconstruir de manera tal que al final del día tal vez terminemos reponiendo lo que ya había, pero somos más pobres en términos de lo que se deja de comprar para tener que reponer lo que ya existía. Ojo, no es que no estoy diciendo con esto que no haya que bajarse a la tiranía iraní, que haya que hacer todo lo necesario para que las tiranías terminen. Estoy diciendo que las guerras no generan prosperidad y en realidad no debería ser motivo de alegría ecuatoriana que tengamos el precio del petróleo más elevado por ahora, porque sencillamente hay un conflicto en Medio Oriente. A nosotros nos debería alegrar que el precio del barril de petróleo tal vez se eleve si es producto del crecimiento económico, de la demanda energética global, de una economía que crece, de un mundo que sale hacia adelante, no de un mundo que entra en conflictos. Y dentro de esta serie de cosas que nosotros sí podemos controlar, como lo mencionabas, hemos visto que recientemente el Ecuador se ha adherido a una importante coalición de países del hemisferio llamada el Escudo de las Américas, que por un lado parece ser más un bloque, digamos, de alineamiento geopolítico o de política de seguridad, de política exterior estadounidense. Pero ¿ves tú algún beneficio más allá de la seguridad? ¿Ves algún rédito económico que pueda sacar el Ecuador de esta nueva coalición que se llevó a cabo este fin de semana en Estados Unidos, auspiciada por Donald Trump y varios presidentes de la tendencia en la región? Mira, en efecto, esta nueva alineación estratégica, yo diría que si vamos a validarlo desde el punto de vista de si suma o de si resta, termina sumando. Pero termina sumando, entre otras cosas, porque para variar, Ecuador no está en el lado de los malos, ¿eh? O sea, es decir, regularmente hemos estado del lado de la izquierda latinoamericana, del socialismo del siglo XXI, y aunque el presidente Donald Trump no es santo de mi devoción en muchos ítems, lo cierto es que prefiero que Ecuador o que el gobierno ecuatoriano esté junto a Donald Trump en esta área a que esté junto a Petro o que esté junto a los socialistas del siglo XXI. Al menos hay aquí una especie de alineamiento ideológico, entre comillas, que nos sitúa, al menos frente a las cámaras y dentro de la narrativa, como una sociedad que no está orillada a favor del socialismo, que dice luchar contra el narcotráfico y la inseguridad y que tal vez reciba algún tipo de ayuda del gobierno norteamericano. Pero más allá del tema de seguridad, como lo indicaste, en general lo que veo es una especie de posicionamiento del lado adecuado o del lado más beneficioso en este momento. Sí, José, justamente volviendo también al tema de Irán, una pregunta también importante que millones de personas se han de estar haciendo en este preciso instante es el hecho de que cuando sube el precio del petróleo, sí, es verdad que sube transporte, sube alimentos, sube fertilizantes, sube costos industriales. Por ende, la preocupación es que si esta guerra podría terminar generando una nueva ola de inflación global. Bueno, buenísima la pregunta porque tengo que decirte que inflación no genera. Lo que genera es un salto en el nivel de precios. Lo que hace es encarecer el costo de vida. Pero te voy a poner un ejemplo que tal vez pueda llevarnos a donde yo quiero. Supongamos que tú tienes $1,000 de ingresos mensuales. Con estos 1,000 compras N cantidad de cosas, pero de repente aumenta el precio del combustible. Pero aumenta, vamos a hacerlo, digámoslo así, pedagógico. Aumenta el tanqueo
el número esforzado para señalar lo que deseo. Aumenta el tanqueo del vehículo de $50 a $100. ¿Eso qué quiere decir? Que por cada ocasión que pongas combustible, ya van a haber $50 menos en tu bolsillo. Imaginemos que haces tanqueo 4 veces al mes, de tal manera que ahora hay $200 menos en el bolsillo. ¿Qué crees? ¿Que los ingresos mensuales de $1,000 se estiraron? Desde luego que no. Ahora te faltan $200 que se van a dejar de gastar en otro sector de la economía. De tal manera que mientras suben los ítems relacionados al combustible o los que tienen que ver con la producción de combustible, por otro lado, tú dejas de demandar en términos de $200 en otra área de la economía, en otro sector de la economía, en otras empresas o industrias de tu economía o de la economía global. De tal manera que mientras hay unos precios que se elevan, hay otros precios que van cayendo, porque el dinero o los recursos que tienes son limitados. Así que no es que suben y suben y suben y suben los precios, como sí podría suceder si aumenta la cantidad de dinero, pues que en ese caso tú tienes más dinero, si aumenta la cantidad de dinero, porque la inflación es un fenómeno monetario debido a la emisión inorgánica de dinero, al hecho de que se imprima dinero que no tiene respaldo, en cuyo caso habría mucho más dinero para comprar de esto y de aquello. En este caso, suben los precios de esto, por lo tanto disminuye la demanda de aquello. Entonces hay una especie de, digamos, aumento de precio por aquí, caída de la demanda por el lado de acá. Así que inflación no es un salto en el nivel de precios, es encarecer la vida digamos, de muchos innecesariamente, o mejor dicho, producto de este conflicto, ¿ya? Y es parte de lo que nos toca en este momento, porque bueno, llorar sobre mojado no tiene mucho sentido. En todo caso, pues, ojalá este incremento temporal del precio del barril de petróleo, a pesar de todo lo que acabo de decir, le sirva al gobierno ecuatoriano para utilizarlo de la manera más sensata posible, aunque regularmente sensatez no existe en